Bienvenidos al episodio 801 de Luchones Time. Empezamos un nuevo bloque de 100 episodios en camino a los primeros 1000 episodios. Como ya sabes, estamos en la tercera temporada de Luchones Time. Esta tercera temporada va a ser una temporada más corta que las primeras dos. Únicamente 300 episodios va a tener esta temporada. El día de hoy tenemos invitada de lujo. Hoy nos acompaña la psicóloga Estefanía García, de quien vamos a aprender hoy un montón de cosas. Como ya te había comentado desde el episodio 799, estamos haciendo una serie de episodios en los que vamos a hablar de qué nos detiene a emprender, qué nos detiene a atrevernos a hacer eso que deseamos, no necesariamente emprender. Y hoy vamos a hablar de cómo superar tus miedos, cómo trabajar con tus creencias limitantes y cómo atreverte a hacer eso que quieres, pero que no sabes cómo o que de pronto tienes miedo a que no funcione. Estefanía, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar en este episodio 801 y compartirnos desde tu experiencia personal y profesional el cómo podemos atrevernos, el cómo podemos empezar. En lo personal, yo me encuentro muy agradecido porque también el siguiente mes vamos a cumplir, creo que un año. Sí, me parece que es el siguiente mes en el que vamos a estar trabajando todo esto en lo que corresponde a mi proceso y mi desarrollo. Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos un poquito de quién es Estefanía antes de que empecemos. Ok, muy bien. Bueno, pues darte primero las gracias por invitarme de nuevo a estar en este espacio. Creo que el año pasado ya había tenido la oportunidad de venir a conversar y bueno, pues qué rico que se pueda dar de nuevo la oportunidad. ¿Qué te cuento sobre mí? Esa pregunta siempre es como difícil de responder. Pero bueno, en lo profesional soy psicóloga, llevo ya más o menos como unos 2 años y medio haciendo acompañamiento psicoterapéutico, acompañando a través de sesiones individuales, de algunos talleres. Actualmente estoy estudiando una maestría y bueno, a nivel personal, soy muy apasionada de este tema del autoconocimiento, del desarrollo personal, esta parte de la importancia de conocernos más allá de las percepciones que siempre hemos tenido sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el otro, porque siento que es como la única manera en que puedes justamente empezar a salir de estas barreras o narrativas o discursos que siempre nos hemos dicho y que terminan como convirtiéndose en bloqueos o limitantes. Entonces soy muy apasionada de esos temas. Actualmente me estoy formando como magíster y también como consteladora y creo que es una etapa de mi vida en la que justamente me he dedicado mucho como al tema del conocimiento a través de la experiencia. Una cosa es devorarte libros, leer cosas, ver muchos videos, pero otra es pasarla por el cuerpo, otra es empezar a realmente permitir que esa información te habite. Entonces, bueno, eso es como lo que puedo decir de la que soy hoy en el 2022. Excelente. Estefanía, tú nos has contado en episodios anteriores en los que has participado que tú no eres originaria de México, eres colombiana, llevas algún tiempo radicando en México. Ya en algún momento nos contaste ese primer proceso de cómo fue cambiar de Colombia a México. Ahora, en este espacio que queremos abordar acerca de qué son las cosas que nos detienen para empezar, ¿podrías compartirnos dentro de tu vivencia cuál ha sido la etapa que te ha costado más empezar y cuáles eran esas ideas o creencias que de pronto te detuvieron? Yo he participado, bueno, yo he estado compartiendo, más que participado, yo he estado compartiendo con la audiencia específicamente el proceso del podcast.
el tiempo que me tardé, las ideas que tuve que me impedían empezar, pero estoy seguro que hay otras tantas personas que están deteniéndose con un tema de su carrera, que ya terminaron la carrera y ahora no saben qué hacer con ella, porque a lo mejor no encuentran un empleo, porque quieren emprender algo, pero como que no se atreven, tienen miedo, invaden una serie de pensamientos e ideas que de pronto no nos permiten levantarnos del lugar en el que nos encontramos. Me gustaría que tú nos pudieras compartir cómo ha sido ese proceso en tu vida y qué has hecho. Bueno, bueno, esto me lleva como mucho a recordar mis primeros pasos y me lleva a recordar, ¿cierto?, lo que viví cuando me gradué y también cuando entré al mundo laboral. Y lo primero que me viene a la mente es, creo que en cada ámbito donde vayas a desarrollarte, van a haber como ciertas ideas que van a decir, no, es que no lo hagas de esta manera, o eso no da dinero, o cómo te vas a salir de un trabajo tradicional para aventurarte. En mi caso, más siendo extranjera y no teniendo como las raíces acá. Entonces, creo que esas primeras limitaciones tenían mucho que ver con, de eso no se puede vivir. Es que de la psicoterapia no se puede vivir. 2 años después digo, ok, ¿quién era el que no podía vivir desde ahí? O sea, a quién le estoy escuchando lo que me está diciendo? ¿Y cuál es la historia de esa persona? Entonces, lo primero que me viene a la mente es a quiénes estamos escuchando en esos primeros inicios y qué están proyectando estas personas en nosotros, qué efecto es el que está generando en nosotros. Y ahí empiezan a aparecer todas esas voces, imaginarios, que no necesariamente nos pertenecen, sino que es lo que hemos escuchado a lo largo de la vida, de lo que se puede y lo que no se puede, lo que sí y lo que no, ¿cierto? Y también esos roles sociales que ocupamos, ¿cierto? Porque aquí, a mí hay algo que me gusta que no se deje de lado porque es muy importante y es esta parte social. Habrá quienes tienen más facilidades para llegar hacia ese objetivo y habrá a quienes les cuesta el doble o el triple por sus propias condiciones sociales. Entonces, de eso también es importante, digamos, hacernos muy conscientes, porque a veces a veces no, yo creo que los espacios sociales también nos ponen el pie por la visión o la percepción que tienen de nosotros. Funciona igual con la familia, ¿cierto? En la familia a veces se nos mira de una manera, se nos dice algo, por ejemplo, en mi caso, soy el ser, en estos días subí un reel a mi Instagram que me dio mucha risa y me encantó porque es como, yo en redes sociales soy la mujer más extrovertida, hago mis reels, pero quien me conoce ya en mi cotidianidad, pues se dará cuenta que soy un poco más seria, un poco más tímida, incluso con algo de un aspecto ahí ya más ansioso. Entonces es entender que en ese primer momento en el que tú vas a darte la oportunidad de dar ese paso o apenas está aquí en la mentecita, la idea que tienes de ti va a empezar a detenerte porque es algo que no conoces, porque es algo que nunca has hecho, porque el contexto social puede que tengas una red de apoyo súper, pero puede que no, ¿cierto? Entonces es también revisar a quién escucho, qué escucho de esas personas, qué efectos generan en mí y también lo que yo llamo los personajes saboteadores, ¿cierto? Todos tenemos personajes saboteadores, todos, absolutamente todos. Y a mí me gusta llamarlos así porque es una forma de entender que tú no eres solo eso, que hay otros personajes que nos habitan, que pueden ser más funcionales, que pueden tener más fuerza, pero que hay que sanar a esos que nos sabotean. Hay que comprender que nos protegen de algo, que tienen miedo, que tienen necesidades. Entonces, en esos primeros momentos fue eso, como vivir mucho el tema de la oscuridad, porque al inicio no te vas a dar cuenta, llega un punto en el que dices, ok, tal vez sí necesito ayuda o habrá otros que de pronto tengan como más como la capacidad de hacerse conscientes. Yo realmente siento que este camino no se puede hacer solo, que necesitas un acompañamiento y yo como psicóloga he tenido mi acompañamiento terapéutico a lo largo de todo este tiempo y también de otras personas, ¿cierto? Que me han acompañado también ya
como en la parte de posicionar es lo que hago. Ahorita que mencionas lo de los personajes saboteadores, bueno, en mi caso hemos encontrado a un tirano que está ahí, que no, de pronto no me deja ser completo y que cuando yo exponía cuáles eran las razones por las que yo no empezaba, ahorita que lo estás compartiendo me cae el 20, ¿no? Yo decía, no empiezo porque no tengo el equipo. El tirano era el que decía, oye, ocupas todos estos chunches que hay ahora para que entonces salga bien, porque acuérdate que tú las cosas las haces bien, no las haces a medias. Es que no tengo experiencia. Acuérdate cuánto nos costó aprender en la parte de ventas y todo lo que hicimos mal. No lo queremos volver a repetir. Entonces, definitivamente, cuando identificamos esa parte, esas ideas que nos están saboteando o esos personajes que nos impiden arrancar, tiene mucho que ver con cosas que hemos aprendido, con cosas que hemos vivido, incluso con cosas que alguien más nos ha contado y que ni siquiera hemos vivido, que ni siquiera hemos aprendido, que es más, ni siquiera las hemos visto, solamente las escuchamos y de pronto las interiorizamos tanto que se nos olvida que tenemos el talento, que tenemos la capacidad, que tenemos la habilidad para poder desarrollarlo. Y esto, de alguna manera, hace que los proyectos que nosotros tengamos los vayamos dejando a un lado, los vayamos postergando, postergando, postergando. Me ha tocado ver mucho y leer mucho en relación a por qué postergamos. Y una de las cosas que más recurrente he encontrado es el hecho de que postergamos porque tenemos miedo, porque creemos que no somos capaces, porque dudamos de nosotros, porque no creemos en nuestro potencial. Y una de las cosas que a mí me ha tocado entender a lo largo de todo este proceso que he llevado con el podcast es que al final, en un inicio, te va a salir mal. En un inicio no te va a gustar. En un inicio nadie te va a ver o nadie te va a escuchar. En un inicio puede ser que todo a tu alrededor esté en tu contra, pero es solamente al inicio, porque conforme vas avanzando, conforme lo vas haciendo, vas tomando confianza en ti. Hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro, y esto ocurre porque lo vas haciendo una vez, lo vas haciendo otra vez, lo vas haciendo otra vez, hasta que llega uno a dominar eso que está uno haciendo. Pero para poder dominarlo, primero tuvimos que habernos atrevido a. ¿Cómo podríamos nosotros, los simples mortales, entender este proceso de que tengo que dar ese paso aún y cuando todo dentro de mí me dice que no lo dé? ¿A quién tendría que recurrir si fuera el caso? ¿O qué tendría yo que hacer en mi interior para que ocurra ese primer paso? Ok, una pregunta bastante compleja, porque algo que yo siempre, siempre, siempre sostengo en el espacio terapéutico y es que nadie va a venir a darnos la receta. Y es la parte bonita y dolorosa, porque la parte bonita es tú con tus herramientas, cómo te sobrepones a ese miedo que siempre va a estar y que a medida en que te involucres en la experiencia, disminuye, disminuye, disminuye y se va haciendo menos miedoso o menos grande. Pero también, digamos, podríamos decir que esta parte de empezar a hablar del miedo, empezar a reconocer qué es lo que puede pasar sin pretender que vas a poder controlar todas las posibilidades o todas las acciones, sí te permite crear en tu mente un escenario donde, digamos, haya más tranquilidad, haya menos ese panorama como ansioso, ¿cierto? Entonces es también la posibilidad de empezar, como dicen muchos de estos coaches, visualizar, sí, pero es como, a ver, es que es un movimiento en el que tú te vas a la experiencia y te sales de la experiencia y como que
vuelves sobre esa experiencia para pensarla, para analizarla, para sentirla, para reconocer qué se hizo bien y qué faltó. Pero yo lo que digo es, vayámonos a la experiencia no con el miedo de la falla, sino con el deseo de aprender qué se puede dar ahí. Y si te demoraste 4 meses en hacerlo, está bien. Te demoraste ese tiempo y era lo que necesitabas. Pero ir como cada día venciendo más esa resistencia. Y te explico esto con un cuento que estaba leyendo ayer de una autora que me encanta. Ahorita no recuerdo bien el nombre. Creo que se llama Manawi. Se llama Manawi el cuento de Clarissa Pinkola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Hay una parte de este cuento que habla que hay una parte de nosotros que siempre se va a distraer, que sabe que va hacia eso, que es como su propósito o su tarea más grande y lo que sabe que debe de hacer, porque esa parte más interna de él lo desea y lo anhela con todo su ser, pero llega esta parte más instintiva que te distrae, ¿cierto? Entonces ella lo pone como con el ejemplo de un perrito. El hombre que tiene un perrito, y entonces este perrito va por el bosque como corriendo y él tiene que entregarle un mensaje a su dueño. Pero primero se distrae con un hueso con carne, luego se distrae con el olor como de unas flores y de unas semillitas y se le olvida que era lo que estaba haciendo. Y entonces tiene que regresar otra vez a ese lugar donde le dan el mensaje para como volverlo a recordar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el proceso nos vamos a distraer demasiadas veces y vamos a dudar y vamos a creer que esto para qué, que esto no funciona, que esto no sirve, pero es entender que eso es parte del proceso de autodisciplinarnos. Y ese autodisciplinarnos no es que me tengo que volver una persona rígida y obsesiva en que todo se tiene que dar en cierto momento o de cierta manera, sino que vamos a tener que recordar una y otra vez para qué estoy haciendo esto, para qué nace este deseo, hacia dónde es que me estoy orientando. Y yo creo que cuando ya conectamos con esa parte más profunda de nosotros, ya el miedo no, o sea, el miedo está, pero es un miedo también que alienta, porque te vas a dar la posibilidad de reconocer que si te sobrepones como a eso que yo, a lo que les decía, que es como esa parte instintiva o esa parte que quiere gratificación inmediata o que no quiere comprometerse, si te das cuenta que puedes sobreponerse a eso y llegar a eso que deseabas para conectar con algo más profundo de ti, yo creo que cambia todo el sentido, ¿cierto? Porque a veces nos enfocamos demasiado en el logro, en los números, en las metas, en el número de pacientes. Me pasaba muchísimo que me daba mucha ansiedad este asunto de, bueno, es que no están llegando nuevos pacientes y entonces estoy obsesionada y no sé qué. Y de ahí nos perdemos de buscar otras posibilidades que no sean las mismas de siempre. Pero es cierto, caemos como en lo que yo llamo nuestros personajes saboteadores. O sea, ¿qué ejemplo más claro que es? El personaje saboteador te va a llevar a estar en el automático, a estar en angustia, a querer controlar, a sentir que tu conocimiento no vale, a sentir que no eres merecedor o a darte pena de por qué pues voy a ofrecer esto si eso no tiene nada que ver con mi profesión o en mi caso es que yo no soy una persona extrovertida, ¿cómo me voy a salir a mostrar en redes sociales? Y resulta que las redes sociales fueron la primera plataforma a través de la que me di a conocer y es como muy paradójico, ¿cierto? Entonces, donde hay resistencia, siempre hay una posibilidad de comprender algo, de entender algo más sobre nosotros. Entonces, yo lo veo así, hoy en día lo veo así. Esas resistencias que he sentido una y otra vez de dar ese paso, porque como tú lo decías al inicio, la resistencia nunca se va. Incluso puede llegar a ser más fuerte cuando vas a dar un paso extra, cuando vas a ir hacia otra cosa. Entonces, listo, ya di este paso, soy terapeuta. Ush, ahora cómo lo mantengo. Y entonces otra vez esa rumiación, ese sobrepensar, oh, listo, tomo la decisión. Ahora cómo mantengo esto. Ta, 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 ta. Pero hay algo en el camino que también te va enseñando como ese soltar, ¿cierto? Y confiar, empezar a confiar en el camino y atrevernos a ver como en la medida de nuestras posibilidades, ¿sí?
el emprender sí implica algo económico, implica una cierta estabilidad financiera y yo creo que a veces hay que entender cuáles no son nuestras prioridades, ¿sí? Si mi prioridad es como obligarme, no sé si la palabra correcta sea obligarme, como ponerme en una situación en donde yo me demuestre que sí soy capaz, pues bueno, está bien. Pero si mi prioridad es más como construir cierta seguridad para ya después lanzarme, también está bien. Pero es lo que decía, no nos perdamos de cuál era esa intención que habíamos puesto en el inicio, porque van a aparecer muchos obstáculos que nos van a sabotear. Y sobre todo también en el hecho de que si ya vas a tomar la decisión o te estás atreviendo y decides tener esta certeza económica para no estar sufriendo, también tengas claro que las cosas pueden salir muy bien o podrían no salir tan bien y al final no te estreses demasiado, ¿no? A menos en mi caso fue algo que ocurrió. Yo sí agarré el tema del libro que dice, reúne lo de un año de tu estilo de vida y lo reuní. Yo antes de renunciar a mi trabajo lo reuní. Otra cosa que decía el librito es, empieza un negocio en paralelo con tu empleo. Entonces, 2 años antes de renunciar, empecé con un negocio. Al siguiente año ya tenía yo 2 sucursales del mismo negocio. Entonces, cuando yo renuncié, me salí con el hecho de todo lo que dice el librito. 1 año de mis gastos y 2 negocios funcionando. La única diferencia o lo que yo comparto ahora que no tomé en cuenta es que yo me salí sin un plan específico. Yo me salí porque dije, estoy cansado, voy a renunciar y me voy a dedicar a compartir lo que sé, lo que he aprendido, sin tener claro en qué canal, qué medio, de qué forma, a qué mercado, quiénes iban a ser mis clientes. O sea, yo me salí así al chingadazo, ¿no? Estoy harto, ya me cansé, ya. No fue del todo una decisión apresurada, porque me tardé un tiempo, me tomé el espacio para de alguna manera irme cubriendo. Sin embargo, una vez fuera, no tomé en cuenta esos factores, aunque ya lo sabía. Y esto es algo que de pronto, cuando me toca dar alguna consultoría, la gente me dice, es que esto ya lo sé. Y le digo, sí, pero no lo haces. O sea, no lo estás poniendo en práctica. ¿Cómo lo sé? Porque a mí me pasó. Yo sabía que tenía que definir un mercado, que tenía que definir un nicho, que tenía que definir un producto, pero no lo hice. Y me salí a tirarle a todos los patos y no le pegué a nada, absolutamente nada. Fue cuando me di cuenta que ya me iba yo a acabar el dinero que tenía yo ahorrado, que los negocios que tenía, pues sí generaban un ingreso, pero no para sostener el estilo de vida que yo tenía. Fue cuando caí en estrés, fue cuando caí en un tema de, ¿y ahora cómo le hago? Nunca, bueno, años, 20 años que no he estado en esta situación, que siempre he tenido la solvencia, que siempre he tenido, y empecé a actuar desde el estrés, empecé a actuar desde la necesidad, desde el tengo que. Y ahí fue donde estos personajes saboteadores o este personaje saboteador en particular volvió a tomar las riendas y dijo, casi, casi te lo dije, ¿no? Y es la persona o es el medio, la idea que de pronto controla mucho la situación. ¿Por qué? Porque era una persona durante toda la etapa laboral muy controladora, controladora de todos los detalles hasta el más mínimo. Si no podía controlar todo, no empezaba algo, ¿no? O sea, eso era en mi caso. Y cuando yo me solté, cuando yo dije, "Ah, soy libre", básicamente así como un perrito que lo tienes encerrado todo el día en un departamento o una semana en un departamento y de pronto lo sacas al parque y le quitas la correa, se va para todos lados. Básicamente a mí me pasó eso. Entonces, si ya estás pasando en esa etapa de que ya te atreviste, pero ahora andas por todos lados y no le pegas a nada, está bien. En este momento ya puedo decir con calma, está bien, ¿no? A lo mejor hace un año atrás, 2 años atrás, yo diría, oh, ¿y ahora cómo le hago? Porque de pronto quería mucho tener esa parte del control absoluto de todo. Y ahorita dentro de lo que tú nos has compartido, nos has mencionado de, no necesitas controlarlo todo. Tienes que estar consciente de lo que está ocurriendo para que puedas aprender, para que puedas cambiarlo, para que puedas mejorar los resultados.
pero no necesitas controlarlo todo. Ahora, algo que también me ha tocado entender en este tiempo es que posiblemente el resultado en el que más te enfoques sea el que menos tengas. Y no porque no estés trabajando en eso, sino porque debe de haber otra parte o tiene que cambiar otra situación en tu vida para que ese resultado por el que estás trabajando intensamente se pueda dar. En mi caso específico, algo en lo que me he fijado mucho es en el resultado económico y me he medido, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces en terapia, yo me mido por cuánto dinero genero y el día que no genero la cantidad que tengo que generar, entro en pánico. Así literalmente, ¿no? En pánico. No es que me estrese, no es que me preocupe, no, para mí está mal todo. O sea, y ese día ya se fue al carajo porque no hice lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué era esta parte? Precisamente por la necesidad de controlar, 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 controlar. Ahora, si yo quiero, si tú que me estás escuchando quieres tener un resultado a lo mejor económico mayor al que tenías antes, no lo vas a conseguir siendo la misma persona. Y eso me ha costado mucho entenderlo. Pero antier me cayó el 20 y eso ya te lo platicaré en la siguiente sesión. Antier ya me cayó el 20 que para poder lograr lo que quieres, ese resultado, ese sueño, esa meta, vas a tener que cambiar mucho y literalmente, cuando menos en mi proceso, va a tener que morir una persona, esa que eras, y surgir una nueva. Esa nueva, en mi caso, tenía muchos conflictos con la que quería morir o con la que estaba tratando de morir para que surgiera una nueva. Tenía la versión anterior era la mala maldita y la versión nueva era la versión purísima y no se podían mezclar, ¿verdad? No podían entrar en una sinergia. Y eso a mí me estaba causando un estrés enorme. A lo mejor tú que me escuchas puedes estar pasando por eso mismo. Tienes una idea de quién quieres ser, pero estás queriendo o estás viendo a la versión que eras hasta antes de atreverte como aquella que no puede seguir, que no puede continuar, que no te va a dejar avanzar. Y vas a necesitar una parte de esa versión para que te ayude en esta nueva versión. La vas a necesitar. Hay un ejercicio que hacíamos en ventas que tenía que ver con el juego de roles, ¿no? Con un roleplay y lo podías hacer con otro compañero o lo podías hacer tú solito asumiendo dos posturas, ¿no? Tienes una silla aquí, una silla enfrente y haces el ejercicio de yo vendedor y yo comprador. Me siento en la silla del vendedor y actúo como el vendedor, me paso a la silla del comprador y actúo como el comprador, poniendo los peros, las objeciones, diciendo tu producto está muy caro y me regreso y a ver cómo trabajo esto. En un podcast de Marco Antonio Regil, en una entrevista a Diego Dreyfus, mencionaron ese mismo ejercicio, ¿no? Y Diego dice, oye, yo tenía un tiempo en el que sentía que la escasez me estaba matando, ya no sabía qué hacer, ya había ido a terapia, ya había leído libros, ya había hecho un montón de cosas. Y un día sí puse dos sillas, me senté de un lado y dije, ok, a ver, escasez, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué me sigues persiguiendo a pesar de que yo hago todo para que tú no estés aquí? Dice Diego, me pasé a la otra silla y lo primero que salió de mi boca, así sin pensarlo, sin nada, fue, solamente quiero que no te olvides de ti, no te olvides de quién eres. Ese ejercicio lo escuché un día, creo que el lunes, sí, el lunes. Luego el martes en la mañana, mientras hacía yo mi rutina mañanera, me senté y aunque no puse una silla literalmente enfrente de mí, simplemente me senté y dije, a ver, escasez y a ver, necesidad de control. ¿Qué quieres? O sea, ¿por qué a pesar de que estudio, me preparo, hago las cosas, estoy cambiando, sigues aquí? ¿No? O sea, ¿qué chingado quieres? ¿No? Prácticamente. Y sin pensar nada, en automático, de aquí, o sea, desde aquí, desde el estómago, votó. Que no te olvides de Dios.
Y en ese momento así sentí que me quitaron una carga, que eh, un nudo, ¿no? Que tenía yo en la garganta del que hemos hablado, se abrió. Una electricidad en todo el cuerpo. Yo dije, ya chingué. O sea, gracias. O sea, gracias Dios, porque creo que esto era lo que nunca me había sentado a preguntar. Y no quiere decir que al siguiente segundo las cosas cambien, ¿verdad? No, va a haber un proceso. Pero de pronto, cuando nosotros estamos queriendo empezar o no nos atrevemos a empezar, es porque no nos hemos sentado con nosotros mismos a ver qué es eso que me está impidiendo y por qué le cedo tanto poder para que no empiece. Hay un libro que se llama el pequeño libro rojo de las ventas, donde dice, oye, ¿estás teniendo bajas ventas? Sí, estás teniendo bajas ventas. Puedes achacárselo al mercado, puedes achacárselo a tu producto, puedes achacárselo al precio, puedes achacárselo a todo lo que tú quieras. Pero el único responsable de que tengas bajas ventas eres tú. Ponle lo que quieras. ¿Por qué eres tú? Porque a lo mejor no te estás preparando, porque te estás yendo de fiesta más del tiempo que debes, porque no estás creyendo en ti, porque te estás rodeando de personas que no te inspiran, porque piensas que todos afuera están mal y tú estás bien. Y mientras leía yo esta parte del libro dije, sí, o sea, ¿cuánta razón tiene? Y se aplica también a esta parte de pronto no empezamos. Y no empezamos porque, como dijera una frase, nos juntamos con la gente que nos corta las alas, ¿no? Que cuando queremos empezarnos a levantar, nos corta las alas. No, tú no puedes, eso es muy difícil, nadie lo ha hecho. En tu familia nadie tiene una carrera. Imagínate esto. Cuando yo entré a la universidad, cuando yo quise cursar la universidad, a mí me dijeron, es que solo una persona ha terminado la carrera y le costó muchísimo. En ese momento dije, bueno, no solo voy a terminar la carrera, voy a hacer una maestría. Acabé la carrera, cuando me inscribí en la maestría, es muy difícil, no vas a acabar, ¿cómo crees? Tienes que viajar cada fin de semana, es mucha tarea. ¿Y a qué voy con esto? A que si ese es tu círculo, oye, pues no vas a empezar nunca. Y si empiezas y te mantienes en ese círculo, te van a desanimar, vas a terminar dejando las cosas, vas a botar la toalla, porque eso te lo impide. Si sientes dentro de todo, y esto es lo que yo he podido aprender en este tiempo, si sientes dentro de todo que hay algo que te impide empezar, revisa. ¿Qué piensas de ti? Como bien nos lo dijiste, Estefanía, ¿no? ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo es la gente que te rodea? ¿En qué estás creyendo fuera de ti? ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Y realmente quieres eso que dices que quieres o no? Porque si no lo quieres, o sea, si no es algo por lo que estarías dispuesto a morir, ya en un sentido muy como que filosófico, si eso que quieres no es algo por lo que estarías dispuesto a morir, posiblemente no lo quieres lo suficiente. Y creo que mucho de lo que nosotros estamos viviendo una vez que nos atrevimos es porque estuvimos dispuestos a pagar el precio que correspondía, ¿no? En tu caso, por ejemplo, nos has mencionado, oye, pues yo tuve que dejar a lo mejor a mi familia, tuve que dejar a mis amigos, tuve que moverme de ciudad, y es un precio, ¿no? Que a ti te tocó pagar y que de alguna manera estás viendo los frutos de eso. A algunas otras personas les cuesta tener que pasar cierto periodo de tiempo, a lo mejor en un estilo de vida mm, inferior al que estaban acostumbrados para poder construir algo. Y a lo mejor a otros lo que les cuesta es un proceso de transformación grande, que creo que esa es la parte que a lo mejor nos detiene a más personas. Escuché en algún momento a coach Daniel Santa Cruz decir que la mejor escuela de desarrollo personal que existe es el emprendimiento, porque la persona que emprende no es la misma, o sea, no es la misma que empieza
la que termina con un negocio exitoso. En el camino, muchos vamos desistiendo porque no queremos pasar por ese proceso de transformación. ¿Qué opinas de eso, Estefanía? Que así es. Muchas personas le temen a sus emociones, le temen a conectar con su sombra. Cuando yo hablo de sombra es todo eso de mí que es oscuridad y que se viene y hace presencia en momentos que son decisivos de la vida y que como que empiezo a darme cuenta, bueno, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que se debe cambiar, que se debe modificar, pero asusta y aterroriza y genera incomodidad. Sí, esa es la palabra, genera incomodidad. Yo me estoy formando en este momento, les decía, como consteladora ontológica. Y justamente las constelaciones son una herramienta de conciencia donde trabajamos mucho con esta parte de cómo me proyecto yo frente al mundo, cuál es mi lugar en el mundo, si estoy ocupando ese lugar o por el contrario estoy queriendo jugar a otros lugares que me restan energía y cuáles son esas cosas que tengo que desarrollar para poder ir hacia mi propósito, que el propósito no necesariamente tiene que ver con nuestra profesión, aunque a veces coinciden. Y entonces yo pasé un buen rato con un bloqueo en la parte del emprendimiento. Si bien siempre ha sido fluido, pues no era como lo que yo quería con relación a lo económico. Y hace unos meses, cuando voy a Colombia, justamente tengo un espacio de constelación en el que aparece esta parte de hasta que no trabajes tu masculino, no vas a poder ir hasta hacia tu propósito, que es más tranquilo y sereno. Listo, eso se quedó así. Y fue una frase que me llamó mucho la atención y que, por ejemplo, en mi caso, en el ser mujer, es algo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Los hombres su femenino y las mujeres su masculino, ¿cierto? Entonces, mi masculino es hacer, 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 enfocarse, ponerse las metas y realmente cumplirlas. Quiero esto, voy hacia esto. Necesito esto, pues me lo doy yo. No se lo pido a mi pareja, no se lo pido a mis papás. Empiezo a sostenerme sobre mis pies. Y claro, eso, pues en mi caso me dio la oportunidad de reconocerlo, este proceso que he venido haciendo, que va muy como va muy en sintonía con lo que es mi personalidad, porque, bueno, mi forma de ser nunca ha estado como muy conectada con el mundo institucional, pero el mundo del emprendimiento me ha traído esos retos, los retos del hacer. Y a todo lugar en el que he llegado en el mundo profesional, el reto ha sido ese, porque no hay nada estructurado, porque hay que empezar desde cero, porque hay que proponer, porque, ¿cierto? Entonces como que el mundo se va volviendo un espejito de lo que tienes que desarrollar, ¿cierto? En tu vida e integrarlo para que eso que sientes que es con lo que tú vibras se pueda desarrollar. Entonces, yo creo que ahí hay una clave y una pista muy clara. Dependiendo de si eres hombre o mujer, hay que trabajar en ese femenino y hay que trabajar en ese masculino. Cuando ambos están en un cierto equilibrio o en una cierta armonía, vamos a empezar a sentir que fluimos un poco más, ¿cierto? ¿Qué es el femenino? A ver, no se nos puede olvidar que es que necesitamos el tema del autocuidado, que necesitamos validar nuestras emociones, que tenemos que a veces recogernos, es decir, ir hacia nosotros mismos y evitar esa inseguridad, esa incertidumbre, pero que también el femenino es esa tierra fértil que recibe y sobre el que se planta la semilla. Entonces, si soy una tierra infértil y estéril, ¿cómo pretendo dar frutos? ¿Sí? Entonces, aplica tanto para hombres como mujeres. ¿Cómo me relaciono con mi femenino? Y con mi masculino el masculino es el que nos saca al mundo, ¿cierto? Es el que nos saca, nos permite ser, digamos, como disciplinados, enfocados, y es el que pone la semilla, ¿cierto? Entonces, son dos principios de creación que es importante aprender a equilibrarlos. Y cuando eso está equilibrado, cuando ya empezamos al menos a reconocerlo,
las cosas empiezan a fluir muchísimo mejor, porque es empezar a darnos cuenta, ok, eso que yo estoy buscando tanto afuera, que lo estoy pidiendo en otros o en otras, ya está en mí. Necesito recordarlo, necesito poderlo integrar nuevamente. Entonces, bueno, yo creo que ese es un proceso que cuesta emocionalmente, porque a mí me costó, por ejemplo, a nivel económico, soltarme de las dependencias de mi pareja, de mi familia, de todo el tiempo estarme diciendo, ok, pero es que no es el dinero suficiente. Y cuando empiezo como a reconocer todo eso, de como, bueno, es que no estoy trabajando en mi masculino, ahí algo empieza a moverse y empieza a ser como que algo se rompió para poder ir hacia eso otro. Pero insisto, o sea, esto es un tema de entender que esas crisis siempre se van a presentar, siempre, 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 siempre. Y que son esas tentaciones como de renunciar, que van a aparecer en todo momento, pero justo hablaba hace poquito con un amigo y es ensayo y error, ¿cierto? Ensayo y error porque no sabemos exactamente cuál es el caminito perfecto por el cual irse. En el camino vas a ir aplicando esto del ensayo y el error. Sí, de alguna manera el método científico en esto no funciona al 100%, ¿no? Si bien es cierto que podemos aprender de la experiencia de otros, que podemos aprender de los pasos que han dado otros, no necesariamente eso mismo va a funcionar con todos. Le puede funcionar a otro, le puede funcionar a otros, pero a lo mejor de cada 1000 le funciona a uno, le funciona a dos, a lo mejor hasta tres. Y es por eso la importancia de que nosotros podamos probar cómo podemos reducir a lo mejor esta tasa de fracaso. Y es que escuche la experiencia de uno, la pruebe, la experiencia de otro, la pruebe, la experiencia de otro, la pruebe. Y a lo mejor después de mezclar la experiencia de 10 o 15 personas, encuentro mi camino. Pero también si pruebo solo con uno, si pruebo con dos y digo, ay, no, esto no funciona, esto no sirve, mejor lo dejo, te vas a perder de todo lo que tú podrías hacer. Y algo de lo que ahorita nos compartiste y es fundamental que tengamos claro es que para que te atrevas, tienes que saber que te vas a equivocar, que algunas cosas van a salir bien y que otras cosas van a salir mal. Y que esas que te salgan bien no quiere decir que eres el más chingón del mundo mundial. Y las que te salgan mal no quiere decir tampoco que eres el más jodido del mundo mundial, sino que lo pongamos en proporción y que vayamos aprendiendo de cada cosa. En lo personal, así como tú nos mencionaste ahorita que de pronto los bloqueos que tenemos pueden surgir de que no tengamos un equilibrio entre nuestra energía masculina y nuestra energía femenina, a mí también me tocó que me lo dijera precisamente la coach Dania Santa Cruz, donde dice, es que tú traes un bloqueo con tu energía femenina, porque no expresas tus emociones, porque no compartes tus sentimientos, porque no te muestras vulnerable, porque tú todo el tiempo dices todo está bien porque soy don chingón. Entonces tienes bloqueada esa parte de creatividad, esa parte de dejar surgir nuevas ideas, de darles el tiempo a que den el resultado que tengan que dar, ¿no? En lo personal, yo ponía una idea a funcionar, algo, ¿no? Una estrategia y si a los 5 minutos, porque así lo hice en un montón de cosas, si a los 5 minutos no estaba funcionando, la cambiaba. O sea, yo ya sí llegué a ser de esas personas que decía, a ver, te acabo de decir cómo hacerlo, ya lo tienes que estar haciendo así, así tal cual. Es que no me interesa lo que tú creas, lo que tú pienses, lo que pase, tienes que hacerlo de esta forma. Entonces, cuando veía que no jalaba así, la cambiaba. Y dentro de las evaluaciones de desempeño que al menos a mí me hicieron, y que de pronto me caché que lo estaba haciendo también así al momento de atreverme a hacer algo nuevo, era esto, no das tiempo a que las ideas maduren. O sea, si tú dices esto es amarillo y la gente no lo ve amarillo, después de que terminaste de decir que era amarillo, entonces dices que es rojo
Y si no lo terminan viendo rojo, entonces dices que es azul hasta que todo mundo diga el mismo color que tú dijiste. Y yo me quedé así como que, sí. Y esta parte de la energía femenina yo la entendí como que tengo que dar un tiempo a que esa creación, a que esa idea florezca, ¿sí? Sí, o sea, ahorita que lo dices, o sea, embarazarte de tus proyectos, ¿sí? 9 meses, 18 meses, 24 meses, 2 años, ¿cierto? Pero darte la oportunidad de que eso germine sin la desesperación. Mira, yo siento que este acercarme nuevamente como a esos ciclos de la naturaleza hace que disminuya mucho la ansiedad. O sea, vivimos en una sociedad que es profundamente ansiosa, irrespetuosa incluso con sus propios procesos de vida, siempre queriendo que todo sea ya porque vivimos en el mundo de la inmediatez, ¿cierto? Entras a Google, buscas una pregunta e inmediatamente tienes acceso a toda la información. Pero resulta que cuando ya lo bajas al plano de la vida como tal, no va a ser así, ¿cierto? Una flor no germina en 2 días, ¿no? O sea, lleva su tiempo, requiere de un proceso, requiere de ciertas cosas. Entonces, conectar con ese femenino sagrado es eso, es entender que vamos a vivir ciclos y que son ciclos de donde un momento vamos a estar bien, otro momento ya no tanto, otro momento nos vamos a sentir más zen, o sea, como más en nuestro centro, pero que ese estar siempre en el centro no, ni siquiera es tan positivo, porque no te permite entender que hay cosas que se tienen que variar y que se tienen que mover, ¿cierto? Entonces, para eso siempre aparece la crisis. Es lo que llaman en la física la entropía, si no estoy mal. La entropía que viene a traer caos a un sistema. ¿Para qué? Para mostrarle a ese sistema que tiene que reorganizarse. Y entonces se reorganiza, tiene un momento de orden y otra vez vuelve la entropía, ¿cierto? Y así, ¿cuáles son los sistemas que realmente logran adaptarse mejor? Los que no se cierran a esa nueva información, sino que a pesar como de, uy, no está temblando el piso, me estoy sintiendo rara, esto qué, los que se permiten vivir y habitar esa incertidumbre van a poder adaptarse mucho mejor, porque entienden que ese es como, eso es vivir según los ciclos que te va trayendo, digamos, cada momento de la vida. Sí, de pronto le huimos al caos porque pensamos que solamente es malo. Y algo que la física demuestra es que el caos produce orden. Sí, ese es el ciclo, otra forma de llamarlo es el ciclo vida, muerte, vida, ¿cierto? Todo muere, pero también florece y vuelve y muere. Y hoy eras una y mañana eres otra. La que se fue de Colombia a los 24 años no es la misma que hoy tiene 27, sí, 27, y no va a ser la misma cuando tenga 35. Entonces, respetar el femenino es también entender que vas a vivir esas transformaciones en ti y que si te aferras a una versión de ti misma obsoleta, ahí es donde empieza a haber dolor. O sea, bueno, el dolor va a estar, pero ahí es donde empieza a haber ese sufrimiento. O sea, el sufrimiento ya es, me sostengo en el dolor de tener que hacer cambios. Y puedo sostenerme un tiempo ahí, pero sosténganse con conciencia. Es que es lo que le decía a una de mis consultantes hace unos días que al final de la sesión nos dio mucha risa porque fue como, bueno, hazte la loca, a veces es necesario hacerte la loca, pero hazte consciente que hacerte la loca va a traer ciertas consecuencias. Va, entonces hay que asumir esas consecuencias, pero que te hagas la loca es completamente válido si lo necesitas en este momento. Estefanía, ¿cómo puedes tú ayudar a aquellas personas que están todavía con estos bloqueos, que una vez que nos han escuchado dicen, oye, yo sí quiero atreverme, pero como que todavía no sé cómo hacerlo, siento que me falta algo, requiero ayuda? Eh, Cuéntanos de lo que tú haces para poder ayudarnos, talleres, cursos, tus
canales y redes sociales donde pudiéramos eh, realizarte a lo mejor alguna pregunta, consultar alguna duda? Vale, bueno, pues en este momento hago acompañamientos terapéuticos, sobre todo como en esta parte de acompañarte como a identificar esos personajes saboteadores, para qué están, cómo sanarlos, trabajando mucho también la parte corporal, porque el cuerpo carga demasiadas memorias de dolor, memorias de resistencia, bloqueos, y por eso es que a veces yo quiero ir hacia un lugar en mi mente, pero mi cuerpo no, porque mi cuerpo tiene memorias arraigadas. Entonces, también trabajamos un poco con esto en los espacios terapéuticos. Y bueno, este año planeo, pero más como a mitad de año ya lanzar otro proyecto, pero por ahora los acompañamientos terapéuticos, y pueden buscarme en mis redes sociales como psicóloga.estefa en Instagram, que es por ahí donde estoy como más compartiendo información, podcasts, reels. Hace poquito también empecé a escribir blogs con psicología y mente. Entonces por ahí también van a poderme leer. Y bueno, creo que eso sería como todo. No me queda más que agradecerte que estés este día empezando ya la nueva serie de episodios para llegar a los 900. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compartir. Gracias por la apertura que tienes para con cada una de las personas que nos escuchan y la oportunidad de escuchar de ti, de tu experiencia, de lo que has podido también ejecutar y que le sirva a otras personas para que de una vez por todas se decidan a hacer eso que quieren, sin importar qué sea, porque no solamente se trata de emprendimientos, puede ser esta parte de atreverte a emprender, en cursar una carrera, decirle a alguien que te gusta, o sea, porque hasta para eso de pronto nos friqueamos mucho. Y si me dice que no, pues en este momento no sales con esa persona. Si te dice que no, no pasa nada, absolutamente nada. Yo considero una ganancia porque ahora sabe que tú sientes o tienes un interés por esa persona, pero de pronto, pues esas ideas son las que nos van frenando. ¿Alguna idea o consejo final, Estefanía, que nos quieras compartir? Mm, ¿Algún consejo final? Pues busquen información sobre el femenino y el masculino. Creo que eso es algo de conocimiento básico, ¿cierto? Para conocer cuándo estoy muy feminizado o cuando estoy muy masculinizado, y dónde debo como empezar a hacer ese equilibrio, ¿cierto? Cuando estoy demasiado dudando y que no doy ese paso y que mis emociones me están prácticamente consumiendo, ahí estamos muy femeninos. Entonces hay que empezar a trabajar en ese masculino. Y trabajar en el masculino es, me propuse, no sé, tal cosa, bueno, esto chiquito, entonces me lo cumplo. Me propuse hacer 10 minutos de ejercicio, me lo cumplí. Me propuse hacer esto, me lo cumplí. A eso es empezar a trabajar con el masculino. No tiene que ser con algo grande, porque pues puede que al inicio dé mucho miedo, pero sí puedes empezar con algo pequeñito, o sea, algo que no sea lo súper retador, pero que sí te invite como a hacerlo diferente y a poder ir más allá como de ese sobrepensar y rumiar todo el tiempo. Nuevamente, te agradezco el que hayas estado con nosotros. Este ha sido el episodio 801. Soy Josué Osorio, ponte luchón. A mí me encuentras en redes sociales como Luchones Time. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Ahí estamos compartiendo todos los videos de estas entrevistas y los programas que estamos realizando. Ayúdanos a compartir este episodio para que llegue a más personas y sepan y se enteren cómo pueden superar su miedo y atreverse a hacer eso que quieren. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida y esta se pasa volando. Vívela atreviéndote a hacer lo que quieres.